El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico presenta este espacio informativo con motivo del Día Mundial del Agua. Mientras estés haciendo hoy tus actividades cotidianas de higiene personal, en la cocina o con el lavado de ropa, detente un momento para pensar, ¿de dónde proviene el agua? ¿Con cuánto abasto contamos para enfrentar la temporada de sequía? ¿Y qué haríamos con nuestros hijos y nuestros padres si hubiera que racionarla? ¿Sabías que las fugas y el desperdicio de agua son problemas significativos en una tercera parte de los países en desarrollo, según la ONU? Cerca de 11.880 millones de galones de agua se desperdician diariamente en las redes de distribución alrededor del mundo. Eso es casi 170 veces lo que produce la represa de Carraízo diariamente. Con esa cantidad se podría abastecer a cerca de 200 millones de personas. En ese escenario, el cambio climático empeora los problemas, y en Puerto Rico ya experimentamos algunos de ellos. El ingeniero Carl Axel Soderberg, miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico, el CEAC, fue director de la Agencia de Protección Ambiental para Puerto Rico y fue por años consultor de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Le preguntamos cómo el cambio climático afecta el ciclo del agua en nuestra isla. El cambio climático definitivamente afecta a los recursos hídricos. La mayoría de las personas entienden que el cambio climático es solamente aumento de temperatura, erosión de playas, huracanes. Y ya se está afectando porque estamos viendo una mayor frecuencia e intensidad de sequías. Anteriormente, sequías graves o severas se daban cada 20 años. Ya se están dando cada 5 años, por ejemplo. También estamos experimentando lo que yo llamo danas caribeñas, lluvias intensas, repentinas, que causan caos y destrucción en zonas urbanas. Y eso no solamente está ocurriendo en Puerto Rico, está pasando en República Dominicana y Cuba. El aumento del nivel del mar está aumentando la intrusión de agua salada a los acuíferos. Y ya en Puerto Rico, el acuífero del sur está clasificado formalmente por el Departamento de Recursos Naturales como en una situación crítica, al punto que ya no se permiten más hincados de pozo, no se permite aumentar la cantidad de agua que ya se está extrayendo con los pozos existentes, y específicamente en el municipio de Salinas hay una veda de construcción. Tiene varios impactos. Uno, porque aumenta la demanda de agua, empezando por nosotros mismos los humanos, que tenemos que hidratarnos como una medida de protección en contra de estas altas temperaturas, pero también aumenta porque la mayoría de los sistemas de enfriamiento de centros comerciales, hospitales, industrias, son a base de agua. A medida que sube la temperatura, necesitan consumir más agua en esos sistemas de enfriamiento. Y tercero, porque las calderas de las plantas termoeléctricas, tanto públicas como privadas de Puerto Rico, necesitan agua en grandes cantidades, y en la medida que nosotros aumentamos la demanda de electricidad para utilizar abanicos o aires acondicionados, ese aumento en demanda va a corresponder a un aumento en la demanda de agua a las calderas, que es la que produce la electricidad en estos centros generatrices. Y por dar un ejemplo, en la zona metropolitana nada más, las calderas en tiempos normales consumen 5 millones de galones diarios. Cuando hablamos de infraestructura y distribución, ¿cómo se encuentra esa infraestructura hídrica en Puerto Rico
está preparada para enfrentar esos retos del cambio climático? Definitivamente la infraestructura hídrica en Puerto Rico no está preparada para enfrentar los efectos del cambio climático. Me explico. Por un lado, la distribución del agua potable tiene pérdida de un 60%. Quiere decir que solamente un 40% del agua que produce acueducto en sus plantas potabilizadoras llega a nuestros hogares. Por otro lado, el sistema de riego agrícola en Puerto Rico, y hay varios sistemas, también pierde un 60% por falta de mantenimiento. Y casi todo el mundo sabe que la mayoría de nuestros embalses están llenos de sedimento. Y eso pues limita la capacidad de almacenaje en tiempos de lluvia para proveer agua en tiempos de sequía. Pasa desapercibido como un efecto de los huracanes sobre los recursos hídricos, que el huracán María destruyó 144 millones de árboles, lo que significa que ahora hay más erosión que antes del paso del huracán María. Y hoy día, 8 años después de ese incidente, pues está llegando más sedimento a nuestros embalses cada vez que tengamos lluvias intensas, no necesariamente asociadas a huracanes y tormentas. Estos eventos y la falta de reforestación provocan unos niveles altísimos de turbiedad en el agua que provocan que acueductos para proteger nuestra salud pare el suministro de agua, en lo que los niveles bajan a unos niveles que las plantas potabilizadoras puedan remover. Y esto es porque la turbiedad interfiere con la desinfección del agua. La realidad es que los patógenos usan las partículas de sedimento para protegerse en contra del cloro. Y eso está establecido científicamente. Y obviamente nosotros no podemos tomar agua sin cloro. También ha salido a relucir que cuando tenemos sequía y tenemos que llegar al extremo de racionamiento, cuando se renueva el servicio, ese chorro inicial lleva contaminantes en el sistema y también desaloja como unas capas de alga que tienen patógenos, y por eso es que nos recomiendan en esos periodos que hirvamos el agua por 3 minutos para matar los patógenos. O sea que hay que tomar todas estas medidas asociadas a manifestaciones al cambio climático. El efecto también es que me parece que la estadística es que cada vez que en un sector perdemos el servicio de energía eléctrica, el 60% de las residencias no reciben agua, porque las plantas potabilizadoras necesitan electricidad. Hay que bombear el agua. A veces, por ejemplo, han explicado que en ciertos barrios, en Naranjito, es como especie de un relevo de mula. Son 7 estaciones por las cuales tiene que pasar el agua para que llegue a esta comunidad aislada. Si no hay electricidad, pues no llega el agua. Y entonces, esto complica el servicio de agua, pero también complica
la vulnerabilidad de los habitantes de Puerto Rico a los eventos de calores extremos porque no tienen la oportunidad de utilizar abanico, no tienen la oportunidad, si tienen y pueden pagar el costo de usar un aire acondicionado, porque inmediatamente por falta de suplir la demanda hay apagones selectivos. Y por otro lado se complica porque en el 60% de las residencias ni tan siquiera te puedes dar un duchazo para bajar la temperatura del cuerpo. Pues una de ellas, y la mayor vulnerable a calores extremos, son los adultos mayores. ¿Por qué? Y esto se debe a que los adultos mayores sudamos menos, que es la primera defensa del cuerpo para tratar de conjugar esta situación de temperaturas extremas. Y la segunda defensa, cuando eso no funciona, es que el corazón late 4 veces más rápido para llevar sangre con rapidez a la piel y por un intercambio de calor, pues baje la temperatura del cuerpo. Pero que lo que pasa que la mayoría de nosotros que somos adultos mayores, pues tenemos insuficiencia cardíaca, que un evento como este, que es automático del cuerpo, nos puede llevar a tener problemas cardíacos. Y una tercera situación es que los adultos mayores tienden a no tomar agua por unos cambios fisiológicos que no propician que tengamos sed. ¿Qué iniciativas o políticas públicas existen ya para asegurar la disponibilidad de agua en Puerto Rico ante el cambio climático? Una iniciativa que fue recomendación del comité y que se incorporó en el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, que ya comenzó, es la reducción en la pérdida de agua en el sistema de distribución de agua potable de la AAA. Y eso es bien importante porque si reducimos la pérdida de un 60 a un 17%, que es la recomendación del Banco Mundial, ¿verdad? A nivel internacional, nosotros generaríamos una disponibilidad de agua que ya es potable, equivalente a 3 Carraízos. Y a la verdad que vale la pena invertir en esa iniciativa. A mi mejor entender, no hay otras políticas públicas vigentes dirigidas a enfrentar los desafíos específicos del cambio climático sobre el recurso agua. ¿Qué otras propuestas, qué otros cursos de acción propone el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, el plan MARC? Pues el plan MARC incluye el reuso de aguas usadas tratadas para una serie de necesidades, excepto obviamente el agua potable. Y ahí incluimos, por ejemplo, utilizar aguas usadas tratadas para establecer una barrera hidráulica cerca de la costa para tratar de controlar esa entrada de agua salada a los acuíferos. Tratar un poco más esas aguas usadas tratadas para entonces utilizarlas como riego agrícola. Y también utilizar aguas usadas tratadas adecuadamente para lavar calles y aceras y regar áreas verdes en los municipios, porque hoy día los alcaldes utilizan agua potable que no pagan para estos fines. En Puerto Rico
por ley, la agencia que tiene el liderato en cuanto al manejo de recursos de agua es el Departamento de Recursos Naturales. Claro está, hay otras dependencias como Acueducto que tiene la responsabilidad de producir y llevar agua potable a la ciudadanía y recobrar y tratar las aguas usadas. Por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene la responsabilidad en ley de los sistemas de riego agrícola. Por eso es que antes la Autoridad de Energía Eléctrica se llamaba la Autoridad de las Fuentes Fluviales. Y así ahí el Departamento de Recursos Naturales también tiene la potestad en ley de establecer las normas de calidad de agua para los cuerpos de agua. El Departamento de Salud fiscaliza el agua potable. Así que en términos de responsabilidades sobre el recurso agua, hay unas cuantas agencias que tienen su parte de la responsabilidad. Hay muchas comunidades que han recurrido a tener estos tanques de agua y tenerlo como agua de respuesta para incidentes. Pero el problema con eso es que se suspende el agua de acueducto. Entonces, aquí tenemos que migrar a los tiempos de nuestros abuelos y tener aljibes, que es capturar y aprovechar el agua de lluvia. Y de hecho, eso es una de las recomendaciones del Plan MARC. Pues hay ciertas residencias, pero es a modo de excepción, que sí han visto la luz y han modificado la estructura para poder capturar y utilizar el agua de lluvia. Aquí, a donde se dirige el Plan MARC, es que por un lado se requiere en toda nueva construcción, como se requiere en la mayoría de las islas del Caribe, la construcción de ese aljibe como parte de la casa, obligatoriamente. Y para dar un ejemplo del aljibe, para compararlo con el tanquecito que casi siempre es de 600 galones, el aljibe, por lo general, cubre toda la parte de abajo de la casa. Así de grande en comparación. Porque obviamente no llueve todos los días. Entonces hay que aprovechar la lluvia, almacenarla para cuando la necesitemos. Y aprovecho para indicar, porque mucha gente pregunta sobre la alternativa de la desalación del agua. Y yo les indico que, por ejemplo, en muchas de estas islitas capturan el agua de lluvia porque el costo del agua desalada es tan alto que ellos tienen que restringirlo a el agua de bebida, la cocina y la parte de la ducha, no el inodoro. Y eso otro lo cubren con el agua de lluvia para poder pagar la tarifa de agua, porque es así de cara. Y en el caso de Puerto Rico, unos informes preliminares indican que habría que cuadruplicar lo que Acueducto hoy día nos cobra para tener agua desalada. Para que Puerto Rico tome conocimiento de lo que se está realizando a nivel internacional, tiene que moverse y participar, por ejemplo, en eventos que da la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál es el problema? Que el presidente Trump sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud
Y la Organización Panamericana de la Salud es ese órgano de la OMS que atiende a todas las Américas. O sea, que ya Puerto Rico no es parte de la OPS y no puede ganar acceso a datos, por lo menos latinoamericanos y del Caribe. Entonces, unas alternativas que existen es, por ejemplo, participar en los eventos que hacen organizaciones interamericanas como la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería y otras que unen a los países latinoamericanos y que Puerto Rico es parte de ellas, porque no somos un órgano del Estado. Y esa es la vía para intercambiar experiencia, porque Puerto Rico, entiendo yo, que tiene mucho que aportar, pero Puerto Rico también tiene mucho que aprender. Los glaciares son un componente importante del ciclo de agua de muchos países a nivel mundial. Pero vamos a hablar de los países que están más cerca de nosotros, que están en las Américas. Por ejemplo, ya Venezuela, que tenía glaciares, los perdió todos. Ya se proyecta que Colombia, que tenía, lo va a perder todo en el 2030. Ecuador se supone que lo pierda todo para el año 2070. Perú los ha perdido el 40%. ¿Y qué tiene que ver eso con el agua? Porque esa es una fuente de agua para esos países. Por ejemplo, hay capitales como Quito, Ecuador, que pueden tener racionamiento de agua si pierden los glaciares. Lima es la segunda ciudad más grande que está ubicada en un desierto después de Cairo. Y ellos se están quedando sin agua. Y puede que, debido a esa falta de agua, la mayor parte de esa población tenga que emigrar internamente a otro lugar. Allí se ha estudiado y se han hecho estudios de viabilidad para desalar el agua. El problema es el que yo dije anteriormente, el costo no lo puede pagar un peruano promedio. Entonces, una ciudad de Lima que está en 18 millones, pues no aguanta el costo de la desalinización. Entonces, así seguimos con Chile, Argentina, la propia Bolivia. La Paz puede quedarse sin agua si se van los glaciales o se van quedando poco a poco sin agua. Por eso es, y yo hablo de las Américas porque los conozco, pero hay otros países a través del mundo que dependen de los glaciales para tener agua y están en precario. Tienen su impacto, pero yo diría que el impacto mayor es sobre la comida, el alimento. Porque a la medida que estos países no tengan suficiente agua para cultivar alimentos y Puerto Rico importa el 85% de sus alimentos, pues ellos van a usar primero los alimentos para satisfacer las necesidades locales de su país. Y luego, si sobra, es que los van a exportar. Y yo creo que el golpe lo vamos a recibir por ahí primero. ¿Qué tipo de acciones puede tomar las familias hoy, la gente en sus hogares, para enfrentar estos efectos del cambio climático en el recurso del agua? Como todo en la vida, hay una alternativa que tiene que implantar el sector gubernamental, otra, el sector privado, pero también nosotros, a título personal, podemos
y tenemos que tomar unas medidas. Ejemplo de esto es que nosotros debemos empezar a recolectar y utilizar agua de lluvia aunque no tengamos un aljibe. Y eso pues se puede utilizar usando un barril, le pones tela metálica para evitar la cuestión de los mosquitos y tú almacenas ahí el agua de lluvia y la puedes usar para regar tus matas. La puedes usar inclusive para mapear tu casa, porque tú no necesitas agua potable para limpiar. Y si se te va el agua, la puedes inclusive utilizar para bajar los inodoros. Entonces, otra medida es precisamente cambiar los inodoros convencionales que utilizan 5 galones cada vez que uno lo baja por unos nuevos que usan entre 1.2 y 1.3 galones. Y esos inodoros ya están a nivel de $100. Y estudios que se han hecho revelan que el 30% de lo que le pagamos a acueducto es por el agua de los inodoros. Así que si nos vale la pena invertir $100 en el cambio del inodoro, porque vas a recobrar el costo en menos de 6 meses y el resto es para ti. En adición a eso, de cambiar los inodoros, podemos cambiar, por ejemplo, los pisteros del lavamanos, en la cocina, también tener una ducha que use menos agua, que aumenta la presión, y todo eso podría bajar el uso de agua en nuestras casas sin afectar la calidad de vida hasta un 40%, y es un 40% menos que tú le pagas a acueducto. Así que yo creo que podemos hacer todas estas medidas a título personal en lo que se moviliza el gobierno en obras de mayor alcance. Aun cuando no existiera el cambio climático que existe y se está intensificando por aquello de proteger los recursos y un uso juicioso de ellos, debemos tomar estas medidas a nivel personal, porque no podemos desperdiciar el agua. Y Puerto Rico es el tercer país, si lo comparamos con Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y las Antillas Mayores, con menos disponibilidad de agua. Y estamos bien cerca de llegar al umbral de estar en estrés hídrico según definido por las Naciones Unidas. Así que eso es sin el cambio climático, que obviamente nos va a llevar al estrés hídrico y nos está llevando a eso. Así que mi exhortación es que nosotros, a título personal, a título de la familia, tomemos estas medidas. ¿Y es necesario crear nuevos embalses? Si se toman las medidas recomendadas en el Plan MARC, que incluyen 59 estrategias, no es necesario. Y el otro problema es que ¿dónde vamos a hacer un nuevo embalse? No hay lugar para establecerlo. Así que, aunque hubiera el dinero, aunque hubiera la necesidad, como somos una isla densamente poblada, con una cordillera central, pues los lugares donde tú puedes hacer embalses que hagan mella no existen.